La coalición europea y el combate obligado. Capítulo 4. Con la derrota de la Liga del Norte y la muerte de Lavalle, Rosas aseguraba su política en el interior y habríala asegurado en todo el país si el general Paz, fugitivo de Buenos Aires en 1840, no hubiera pasado a Corrientes, preparado un ejército con pericia y diligencia tales que a fines de 1841 el triunfo de Caaguazú le hizo dueño de Corrientes y de Entre Ríos, a lo que se agregó Santa Fe por defección del gobernador Juan Pablo López a la causa de Rosas. Y el triunfo de Paz en Corrientes fue tabla de salvación para Rivera, que en esos momentos buscaba en toda forma un arreglo con la Confederación. Paz fue elegido por derecho de la victoria gobernador de Entre Ríos y pudo ver reunificados en Paraná a los delegados de la nueva liga, formada por Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Banda Oriental. Pero en Entre Ríos estaba ahora Rivera, presidente del Uruguay, y que éste no se resignó a que el vencedor de Caaguazú ejerciera el mando militar de los nuevos aliados. Fuese porque Paz inspiraba pocas simpatías o porque Rivera ostentara título de presidente de un estado, ello es para el mes de abril 1842, el presidente del Uruguay tomó la dirección de la guerra y el vencedor de Caaguazú, decepcionado, se encaminó a Montevideo. Por esos días, Oribe, sin enemigos en el interior argentino, venía a Celés encima desde Córdoba, a tiempos que Rivera se hacía cargo del ejército de Entre Ríos. Oribe llegó a Santa Fe, derrotó fácilmente a Juan Pablo López, aseguró un gobierno adicto al restaurador, el de Pascual Echagüe, y empezó a pasar tropas al otro lado del Paraná. Los ministros extranjeros, inglés y francés, que vivían en inquietud desde el año anterior, vieron que soplaban malos vientos para sus connacionales de Montevideo, arraigados en la ciudad desde años atrás, con serios intereses comerciales en ella. No debieron tenerle mucha fe a Fructuoso Rivera en el orden militar, aquellos ministros, porque antes de que nada ocurriera y a punto de llegar Oribe a Santa Fe, ofrecieron seriamente su mediación y dijeron a Rosas que la restauración de Oribe en el poder le parecía inadmisible. Rosas declaró que Rivera le había declarado la guerra, que había invadido y saqueado la provincia argentina de Entre Ríos y que el gobierno de Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores, no reconocía otro presidente legal que Oribe, a lo que respondieron los ministros que recurrirían a otros medios para defender los bienes de sus connacionales. La suerte estaba echada. Aquí empieza el segundo conflicto de Rosas con países europeos. Oribe cruzó su ejército a Entre Ríos y fue a encontrar al enemigo casi a orillas del río Uruguay, donde lo destrozó en la batalla de Arroyo Grande, 6 de diciembre de 1842. Como en otras ocasiones, el vencedor se mostró implacable con el vencido y hubo degüellos y crueldades a mansalva. Oribe, que hubiera podido, pasando el Uruguay, caer de súbito sobre Montevideo y tomarla, no se dio prisa en hacerlo, y cuando llegó con su ejército encontró la ciudad bien fortificada. En ello habían dado el general Paz y otros emigrados. De aquí que, apenas iniciado el cerco de la plaza y cuando el almirante Brown, en la escuadra de Buenos Aires, daba comienzo a las operaciones de bloqueo, el comodoro inglés Purvis se opusiera con su flota, hasta inmovilizar los buques argentinos. Rosas protestó ante el ministro inglés Mandeville por ese hecho y arguyó que estando en buenas relaciones Inglaterra con la Federación no era concebible un acto semejante, pero como consecuencia de aquella actitud del comodoro inglés y por insinuación suya salió en misión a Inglaterra Florencio Varela desde Montevideo a pedir intervención armada en el Río de la Plata.
A Varela le siguió el brasileño conde de Abrantes, afanoso porque se diera al Brasil beligerancia en el asunto, lo que no consiguió. El gobierno inglés, por lo tanto, desaprobó la conducta del almirante Purvis y Rosas pudo establecer el bloqueo iniciado en el mes de febrero. Los extranjeros de la ciudad, que resultaban los más perjudicados porque disponían de capitales, formaron casi todos en el ejército de la defensa. Más de un año se prolongó esa situación y Oribe ganaba de continuo posiciones en la campaña. Cuando todos lo creían perdidos los sitiados, llegó por fin la mediación armada anglo-francesa. Venían dos comisionados, el señor Houseley, inglés, y el señor Defaudis, francés. Con ellos sendas escuadras. Los primeros buques de guerra a vapor llegados al Plata. Al mando de los comandantes Inglefield y Laine, marzo de 1845, a despecho y a pesar de este concurso, al parecer decisivo, la situación se agravó para los enemigos de Rosas, porque Rivera fue derrotado en aquellos momentos por Urquiza en la batalla de India Muerta, y toda la campaña oriental estuvo de tal modo en poder de Oribe. Los comisionados extranjeros enfrentaron a Rosas en Buenos Aires. Exigieron el retiro de sus tropas de la banda oriental y el levantamiento del bloqueo. Aquel invocó nuevamente sus derechos de beligerante y la soberanía de su país sobre los ríos interiores. Los almirantes Laine e Inglefield apresaron entonces barcos argentinos en el Río de la Plata. Tomaron La Colonia y Martín García en agosto-septiembre de 1845. Y en el mes de octubre remontaron el Paraná con intención de hacer desembarcos. Una vez en la vuelta de Obligado, donde el río se estrecha y hace posible la defensa con baterías de costa, aliáronlo cruzando por una larga cadena tendida sobre canoa, como símbolo de la soberanía nacional. En la orilla estaban escalonadas las baterías al mando del general Mansilla. 7 horas se defendieron los escasos cañones de Obligado contra el fuego incesante de 85 bocas de fuego de las dos escuadras que pasaron al fin, pero llevando en sus flancos el recuerdo de la jornada. Entretanto, la provincia de Corrientes, esta vez en manos del general Paz, firmaba un tratado de alianza con el Paraguay. Pero el ejército unitario de Paz, mejor dicho, su vanguardia, fue derrotado en Laguna Limpia por Urquiza en el 6 de febrero de 1846. Los descalabros se sucedían. Un desembarco inglés en la costa del Paraná fue anulado por el coronel rosista Torne. A pocos meses del combate de Obligado, en junio de 1846, el mismo general Mansilla, desde la costa de San Lorenzo, en Santa Fe, en el paso del Quebracho, causó grandes pérdidas a un convoy compuesto con 12 buques de guerra a vapor y 95 mercantes que descendían el Paraná, con víveres para la plaza de Montevideo. Ya para entonces se conocía en Europa el poco brillante papel de las escuadras llegadas al Plata. Palmerston había interpelado al gobierno en el Parlamento a propósito de la invasión. Los franceses eran acusados de conquistadores. Los comerciantes ingleses del Río de la Plata, que hacían pingües negocios, se preguntaban qué podían ganar Inglaterra en aquella aventura y pedían la paz. De súbito apareció en el Río de la Plata el inglés Thomas Samuel Hood, comisionado de Inglaterra de Francia e Inglaterra,
para hacer proposiciones de paz a Rosas. Holt, debidamente autorizado, proponía desarme de todos los extranjeros de Montevideo, levantamiento del bloqueo, devolución de naves apresadas y de la isla Martín García, reconocimiento de la soberanía argentina y de su dominio exclusivo sobre el río Paraná, retiro de las fuerzas argentinas del sitio. Oribe aceptaría los resultados de una libre elección. Los emigrados argentinos saldrían de Montevideo, amnistía general. Estas proposiciones, motivo de gran revuelo, fueron aceptadas en principio por Rosas y Oribe, pero los comisionados Housley y de Faudis, así como los dirigentes de Montevideo, negaron su asentimiento. En Francia, los partidarios de la intervención protestaron también y Thiers dijo en el Parlamento que el honor obligaba a cumplir compromisos con el Uruguay. Holt se embarcó para Inglaterra y las cosas quedaron más tranquilas, sin hostilidades de la escuadra, hasta que, en mayo de 1847, aparecieron los comisionados Lord Howland, inglés, y el conde Waleski, francés. Este último era hijo de Napoleón I, con la polaca María Waleska, y más tarde fue ministro de Napoleón III. Los nuevos comisionados venían a tratar sobre las bases justas, pero querían separar a Rosas de Oribe y ponían de lado una cláusula, para Rosas muy esencial: la exclusiva jurisdicción de la Confederación Argentina sobre los ríos interiores. El dictador hizo esa cláusula cuestión de principio. El conde Waleski quiso insistir y hacer del asunto nuevo motivo para continuar la guerra, pero Howden, que tenía instrucciones de Palmerston, ahora ministro, y quería desprenderse de aliados molestos, optó por levantar el bloqueo y volverse a Inglaterra. Antes trató de lograr un armisticio con Oribe y los sitiados de Montevideo. Oribe lo aceptó, pero no los sitiados. Entonces Howden escribió al comodoro Sir Thomas Herbert, comandante de la escuadra bloqueadora: considerando yo, primero, que los orientales de Montevideo no obran en este momento libremente, sino coartados por una guarnición extranjera, y segundo, que este bloqueo ha perdido enteramente su carácter primitivo de medida coercitiva contra el general Rosas y se ha convertido en una medida de dar dinero en parte al gobierno de Montevideo y en parte a ciertos individuos extranjeros residentes allí, con perjuicio continuado del extenso y valioso comercio de Inglaterra en estas aguas, os requiero por la presente, señor, que alcéis el bloqueo de tantas márgenes del río de la Plata, de ambas márgenes del río de la Plata, y toméis las providencias necesarias para cesar en toda ulterior intervención en estas aguas. Herbert cumplió lo indicado por Howden, y Lord Palmerston, jefe del gobierno de Londres, aprobó ampliamente el proceder de su comisionado, y lo que es de sorprender, puesto que el Palmerston había ya escrito a Guizot, primer ministro francés: lo cierto es, si bien esto debe quedar entre nosotros, que el bloqueo francés y británico ha sido ilegal desde el primer momento. En los meses que permanecieron en Buenos Aires, Howden y Waleski tuvieron repetidas conferencias con Rosas. Hubo fiestas en santos lugares dedicadas a Howden y animadas tertulias en Palermo. Algunas de las comunicaciones de Howden a Palmerston revelan ciertos aspectos de la personalidad de Rosas que nos interesa conocer.